Para el Señor vamos a buscar en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 5. San Juan, capítulo 14, versículo 5. Dice la palabra: le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Señor, te damos gracias. En esta mañana nos humillamos delante de ti. Reconocemos tu poder y tu autoridad, Señor. Gracias por este día que tú nos permites estar delante de ti. Te pedimos que tú nos alumbres, Señor, con tu luz, con tu verdad, a cada uno de tus hijos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. En la Nueva Versión Internacional dice: dijo entonces Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. Así que, ¿cómo podemos conocer el camino? Yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Bien, Juan 14, 5, está esta conversación entre Jesús y sus discípulos, en la cual, pues, como vemos, interviene Tomás, ¿sí? El Señor, de hecho, en el capítulo 14 estaba dándole tranquilidad a sus discípulos, ¿sí? Indicándoles acerca de esta preparación que el Señor va a hacer, o les dijo que iba a hacer en los lugares celestiales, para esperar a todos aquellos que creyeran en Él como habían creído los discípulos. Por supuesto, esta palabra no es solo para ellos, pero en este caso podemos pensar que se la está dirigiendo a ellos porque estaba cerca ya el sacrificio que Jesús iba a hacer. Entonces, en el 14, 1, 2, 3, Él les habla acerca de que se va. Él se va, está como despidiéndose de ellos, les está anunciando que Él se iba a ir. Por supuesto, ellos no lo entendieron, sino hasta que Cristo murió, y aún allí del todo no lo entendieron, sino hasta que Cristo resucitó. Porque el Señor siempre hablaba como en un doble sentido, ¿sí? O sea, como en un sentido eterno y también temporal. Y como la mente de los discípulos pues estaba ajustada a lo temporal, y tenían sus expectativas y tenían sus ideas y sus esperanzas respecto de lo que había pasado con Jesús, con que ellos habían sido parte de eso, pues ellos estaban descalibrados de alguna manera de ese sentir que tenía el Señor Jesús. El caso es que en el versículo 2, por ejemplo, dice, en el 1 y en el 2, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Qué es lo que está diciendo allí? El Señor les dice: los espero en la casa de mi Padre, ¿sí? Porque aquí se van a ir estableciendo ciertas cosas, ciertas verdades. La primera, el Señor Jesús iba a un lugar. ¿Ese lugar cuál es? Y lo segundo, ¿cuál es el camino para llegar allí? ¿Estamos de acuerdo? Porque, por supuesto, no es un camino físico, no es un camino que podamos seguir usando estos ojos, ¿sí? Porque no es un camino físico. Entonces se van a establecer esas dos cosas. Lo primero, en la casa de mi Padre. Entonces, el lugar al que el Señor Jesús iba es a la casa de su Padre, ¿sí? En la Escritura se conoce al Dios de Israel, al Dios que hizo el mundo, al único y sabio Dios, también como el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Usted puede leerlo ahí en diferentes Escrituras. Se refiere a Dios como el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿a qué lugar iba? A la casa del Padre.
¿Con quién iba a estar? Con el Padre. Y esto es bien importante porque si somos centrados completamente en la Escritura, es decir, nos enfocamos en la Escritura, la muerte, le voy a decir lo que es, aparte de lo que ya hemos visto. Por ejemplo, hace tiempo, cuando estábamos reuniéndonos virtualmente, veíamos que la muerte es la desnudez del alma, ¿sí? O sea, que es desvestida del cuerpo, eso lo veíamos. Pero aparte de eso, según estas verdades, la muerte no es otra cosa que cuando el alma se desprenda del cuerpo, quede desnuda del cuerpo, no pueda ir a la casa de su papá, el creador, el que lo hizo, ¿sí? Eso es la muerte. Esa es una buena forma de entenderlo, porque nosotros sabemos que morimos en 3 dimensiones. Morimos en la dimensión espiritual cuando se pecó, el día que de él comas, ciertamente morirás. Y por ahí en Ezequiel dice, todas las almas son mías, dice el Señor. Ciertamente el alma que pecare, esa morirá. Entonces ya está hablando de una condición de la muerte del alma. Es, no te recibo en mi casa. Sí, eso es lo que está diciendo el Señor. No te recibo en mi casa. Eso es la muerte. Y por supuesto la muerte que vemos con los ojos, que es esta que la gente fallece, de su cuerpo deja de funcionar, muere. Esos son los 3 aspectos de la muerte. Pero entonces, ¿qué es la muerte en el alma? La muerte en el alma no es otra cosa, y por supuesto también involucra la parte espiritual, que la separación de ese lugar. ¿De cuál lugar? De este que dice aquí, de la casa de mi Padre, donde por supuesto está el Padre, porque esa es su casa, ¿sí? Son los lugares celestiales. Pero el Señor los calma y les dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y lo que sucede con todos aquellos que son discípulos del Señor, que han creído en el Evangelio, es que mientras Dios el Señor con su Espíritu Santo trata con nosotros aquí en la tierra, ¿sí?, y nos enseña y nos instruye y trabajamos para Él, ojalá eso lo involucre a usted, ¿sí?, Él está preparando casa para nosotros, así como estaba preparando casa para ellos. ¿Estamos de acuerdo? O sea, mire lo tremendo de poner la mira en las cosas de arriba y mire lo tremendo de trabajar para el Señor y de creerle y de seguirlo. Porque usted de pronto puede pasarse toda la vida intentando hacer casa aquí en la tierra. No es fácil eso, ya lo estuvimos conversando un poco creo que la anterior vez, el anterior domingo. O sea, uno puede apretar el acelerador para tratar de hacer casa, y en ciertos países, por ejemplo en este hasta fácil es, porque por ejemplo hay ciertos beneficios y subsidios y todo eso, y eso es así, eso no está mal. Pero no es fácil hacer casa, ¿cierto? Pues mire una cosa, y es que cuando nosotros seguimos el camino del Señor, esa es también la forma correcta de entenderlo. El Señor nos está preparando casa. ¿En dónde? En la casa del Padre, ¿sí? Ahora, insisto, ese camino hacia allá no lo puedes tú ver con tus ojos. Y es precisamente por eso que la Biblia dice que por fe andamos y no por vista, porque ese camino tú no lo vas a poder seguir con los ojos naturales, con lo que tú ves. Vas a tener que seguirlo con los ojos de la fe, creyéndole al Señor. ¿Estamos de acuerdo? Entonces el Señor les dice, tranquilos, esto es como el sentir del Señor. Yo me voy, ¿sí? ¿A dónde te vas? O sea, ellos estaban bastante como no sé usar una expresión, de pronto, bueno, voy a tener que usar esta. Estaban desajustados, desalineados en la mentalidad. Y esto, mire, no es para señalar que ellos tenían una deficiencia. Si ellos, con el Maestro Jesucristo, ¿sí?, que como Él no hay ninguno, no ha habido ni habrá ninguno, estaban descalibrados, ¿qué diremos usted y yo? Por eso yo entiendo que el Señor tiene paciencia con las situaciones mentales que hay en nosotros, en las que estamos descalibrados con Él, ¿sí?
en los caminos que queremos seguir, que no son los de Él. Por eso dice, tus caminos no son mis caminos. O sea, Él eso no lo hace correrse al proceso. Lo que es ya que inviabiliza el desarrollo de un creyente es cuando el creyente se obstina en su propio camino y cuando no quiere ser renovado en su entendimiento. Eso es, ¿estamos de acuerdo? Porque cuando usted viene aquí a la congregación, usted comienza a oír un mensaje que aparentemente no es necesario, que aparentemente no es relevante para las cosas de este mundo, para las situaciones de este mundo, y a usted le toca comenzar a creerlo y comenzar a aceptarlo y a vivir por el mensaje. Esa es la expectativa que uno como predicador tiene, porque tiene que ser renovado en el entendimiento para que usted pueda estar alineado con el Señor. Ellos, imagínense, claro que el que responde no es Pedro, no es Juan, no es Felipe, Natanael, no es Tomás. Qué curioso, ¿sí? O sea, entre más incredulidad hay en una persona, ¿sí?, en un discípulo que ha sido llamado, pero aún hay incredulidad en su corazón, hay dureza, porque Tomás, convengamos que es un apóstol de Jesucristo, ¿cierto? Lo opuesto decimos de Judas, ¿cierto? Él estuvo en el ministerio, pero era hijo de perdición. Él no salió adelante y él, pues, ministerio no lo retuvo Judas. Pero en el caso de Tomás nadie puede decir. Él fue contado entre los 12 y tuvo el honor de ser conocido como los 12 primeros que para arriba y para abajo iban con Jesús, ¿sí? Luego a ese grupo se le extrajo Judas y entró este otro Matías, creo. ¿Sí? Pero mire esto, qué curioso que el que dice no sabemos a dónde vas, no son ni Pedro ni Juan, ni los que en algunos aspectos eran dóciles y eran personas, por supuesto con errores, pero que estaban en una condición de fe mejor que Tomás, ¿sí? Mejor que Tomás. Ellos no es que no tuvieran problemas de fe, porque todos los tenían, pero ellos no eran personas que descartaban las cosas. Por ejemplo, Tomás descartó, dijo, si yo no lo veo, él escuchó a las mujeres y a otros decir que Jesús había resucitado. Después de 3 años de ver resurrecciones, pescas milagrosas, obras muy, muy fuera de lo común, las vio Tomás, ¿sí? O se enteró de ellas, como mínimo, pero yo creo que las vio. Y aún así él dice, no, si yo no lo veo y meto mi mano y pongo mi dedo sobre su herida, no creeré. Entonces ese es un tipo de gente que está vinculada al proceso, gente que no cree, ¿sí? Gente que su mente está bastante lejos. La misericordia del Señor los sostiene dentro del proceso, pero son gente dura, así se los voy a decir, incrédula, porque hemos hablado mucho también acerca de eso, y es que la dureza del corazón es la enfermedad y el síntoma es la incredulidad, ¿sí? Entonces, uno cuando es incrédulo, cuando es duro de corazón, ¿sí? Entonces Tomás era eso. Y entonces en este caso no son los demás los que dicen no sabemos a dónde vas, pero Tomás, ese representa a más de uno de nosotros, puede ser. Un tipo de gente que alcanza a recibir, a aceptar ciertas cosas, pero que rechaza otras, ¿sí? Y que está en el proceso del Señor porque gracias al Señor Él nos sostiene, ¿sí? Pero que de otra forma no estaría. Y ese es el caso de Tomás. Gente que descarta las cosas, que dice, yo no creo eso me parece que no. Pues Él es el que dice, no sabemos a dónde vas. No sabemos. Pero Jesús estaba diciendo, a la casa de mi Padre. ¿A dónde iba el Señor? A la casa del Padre. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí, en la casa de mi Padre.
Y si me fuere, mire, ¿está claro o no está claro? Sí, está claro. Así de claro está, pero aún así, con todo lo claro que está, la incredulidad impide que se reciban conceptos que permiten a la gente vivir con la esperanza correcta, militando correctamente en este camino. ¿Estaba claro o no estaba claro? Sí lo estaba. Y si me fuere, ¿a dónde? ¿Sí? A la casa del Padre, porque el Señor Jesucristo, incluso hay un pasaje que dice, cuando llegó la hora de ser recibido donde el Padre, o sea, eso es el todo de la muerte para un justificado, para un salvo. Cristo, por supuesto, Él fue recibido donde el Padre por un procedimiento muy diferente al nuestro. Él no necesitó redentor, Él no necesitó una sangre de expiación, Él no necesitó nada, pero nosotros sí lo necesitamos. Pero cuando lo recibimos, usted va a ir donde el Padre. O sea, usted está yendo en un camino que lo va a regresar a la casa del Padre. Y digo que lo va a regresar porque de ahí salimos. De ahí salió el alma y el espíritu que hoy ocupan tu cuerpo. De ahí salieron, de la casa del Padre. ¿Sí? Por eso es que hay unos conocedores que dicen que qué pasa, por ejemplo, con un bebé que se aborta. ¿Sí? Un bebé que se aborta, por ejemplo, regresa rapidito a donde salió. ¿Sí? Y crían a ese en el cielo. ¿Sí? Y luego, si la mamá se convierte al Señor, le son perdonados los pecados, entre esos ese abominable pecado, que es atroz. Convengamos que es atroz, pero la sangre de Cristo limpia de todo pecado, aún de esos que son tan severos, que son tan complejos. ¿Y sabes qué va a pasar? Que se va a encontrar con el que mató allá. Se va a encontrar. Por supuesto, allá no va a haber, ¿y por qué? Sí, pues por supuesto ya está. Si entró, porque si no entra, pues, pero si entró es porque fue perdonada, ¿sí? La mamá que hizo eso, o el papá, y por supuesto todos los que intervinieron en el proceso. Porque vuelve, porque está en su condición de inocencia, porque si en Adán todos murieron, en Cristo todos son vivificados, en Cristo todos viven. Pero una vez pasa el bebé o el niño, pues por supuesto, en la etapa de inocencia y comete su primer pecado, producto de la naturaleza corrupta en la cual está, no su alma, su cuerpo, ¿sí? Comete su primer pecado, las puertas de la casa del Padre se cierran. Eso es lo que sucede. Esa es la forma bíblica de entender la situación espiritual en la que la humanidad está, con las puertas del Padre cerradas, ¿sí? Y entonces luego viene, ¿sí? Y el Señor nos da la alternativa, dice, pueden volver, ¿sí? Y ese es, Él nos marca el camino que debemos seguir. Por eso en el versículo que citamos dice, yo soy el camino, en el 5. En el 6, perdón, dice, Jesús le dijo, yo soy el camino. Entonces, el camino a la casa del Padre es Cristo. ¿Cuándo tú estás siguiendo ese camino? Cuando tú eres discípulo de Cristo. Tú vas a regresar a la casa del Padre siempre y toda vez que hayas sido discípulo de Cristo. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Porque en Cristo creemos, pero a Cristo seguimos por fe también, ¿cierto? No se deje confundir de la gente que dice, yo creo, pero no lo sigo. Eso no sirve. ¿Estamos de acuerdo? Porque el Señor Jesús es un camino hacia el Padre. También es la puerta, por supuesto. O sea, Él es todo. Pero lo cierto es que cuando el Señor les dice, yo me voy, Tomás, el incrédulo, dice, el gemelo, como dice en otra parte de la Escritura, ¿sí? Le dice, no sabemos. Si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a saber el camino? Eso es lo cerrado de la mente a creer estas cosas, ¿sí? Y a creer en general todo lo que el Señor nos anuncia, nos enseña. Yo les hablo, por ejemplo, del bebé abortado que se cría en el cielo y a uno le parece, no, pues eso ¿será? ¿Y usted qué? ¿Usted ha visto eso? No, pues son cosas que uno va extrayendo de la Escritura, ¿estamos de acuerdo? La gente en general somos cerrados y nosotros queremos meter a Dios en nuestro pequeñísimo y mezquino universo, ¿sí?
Por eso tú vas a estar dándote contra un muro, así mira, mientras no renueves tu entendimiento. Comienzas a renovar tu entendimiento, comienzas a servir más al Señor, comienzas a operar más en el Espíritu, comienzas a ver la importancia de poner la mira en las cosas de arriba. ¿Y sabes qué pasa mientras tú haces eso? Te preparan la casa que tú de pronto no podrías, que ninguno de nosotros podría pagar aquí en la tierra, ¿sí? Te preparan la casa mientras tú haces eso. ¿Qué te parece eso? ¿Sí? Por eso uno nunca debe pedalear tan duro para lo terrenal, ¿sí? O sea, que nuestros esfuerzos, que aquello que nos drena, no sea todo lo terrenal, que estemos ahí esforzándonos, es que tengo que trabajar, es que no tengo tiempo, es que una cosa... Mire, el apóstol el día de ayer hizo un llamado que me parece importante transmitírselos, y bueno, lo transmitiré en las diferentes reuniones, a asistir más, ¿sí? Asistir más, a estar buscando del Señor los siervos, porque ¿qué cosa con los siervos, ¿no? Y con la gente en general? Uno ve que quienes más fallan en eso son los que tienen algo que hacer. Entonces el día que no sirvo, ese día no voy, ¿sí? Ese día no voy. Y claro, como él mismo decía, hasta hace 1 o 2 meses o hasta 3, bueno, pues todo era justificable por el tema del virus, ¿cierto? Pero ya no, ¿cierto? Y nosotros, hay gente que te va a decir, es que no tengo tiempo, es que puse un negocio, es que estoy trabajando, es que estoy estudiando. Todo eso te va a decir. Es que me queda muy lejos. Algún día, si el Señor permite, nos vamos a ir de aquí, de este local. Y los que viven aquí cerquitica, tienen que llegar hasta allá, ¿sí? Porque es la fe, ¿sí? O sea, eso no, es que me queda muy lejos, es que una cosa, es que una... Tú estás, por eso, y si seguramente si analizamos tu vida, estás tú dándote de trancazos contra... Porque tú no puedes con tu fuerza mover ciertas cosas, pero el Señor, tú lo estás desplazando, tú lo estás secundarizando. Es lo último en tu agenda. Cristianos, perdónenme, oféndase quien se quiera ofender, cristianos domingueros. Con ustedes no se hace nada. No se construye cuerpo de Cristo, no se hace nada, ¿sí? Cristianos que no evangelizan, que no leen la palabra, que no oran. Y que todo lo utilizan como excusa para faltar, como cualquier cosa, ¿sí? Así es. Y eres supersticioso, porque dices, voy a servir, y esto lo van a ver, y ojalá lo vean, ¿sí? Voy a servir y ya, ¿viste? Estás equivocado. Tu relación con el Señor está mal. Está mal, ¿sí? Debe mejorar. Tú debes, te voy a decir algo. Tú debes asistir porque amas la palabra, porque amas la verdad, porque estás convencido y estás convenciéndote de las verdades del Señor. ¿Sí? Ustedes de pronto no ven a mi esposa aquí y dicen, ¿y por qué? Ella tiene una condición especial, en máximo 2 semanas estamos recibiendo al niño, pero ella está pendiente de todos ustedes. Y ¿sabe qué? Yo le tuve que decir, déjeles de mandar el link. ¿Sí? Porque durante 1 año y algo más les mandó el link a todo el grupo de WhatsApp. ¿Sí? Pendiente de que les llegara lo que nos llegaba a nosotros, que es la palabra que nos edifica, que nos sostiene, que nos tiene caminando en este camino, que ¿sabes dónde te va a regresar si tú lo sigues? Al Padre. Así de poderoso es este asunto. ¿Sí? Le dije, déjelo, porque la gente tiene que coger, programarse y llegar y abrir el canal, en este caso el de Salem y también bueno en este, y conectarse. Y si no quieren, que no lo hagan, porque eso es una convicción, ¿sí? Personal. Si no quiere, que no lo hagan. Pero ella está pendiente de todo, y aprovecho para decírselos que ella está pendiente de todo, las consejerías seguimos con ella, las liberaciones también, todo está pendiente de todo, ¿sí?
Pero yo que sí puedo estar, yo estoy. Yo lo hago porque lo necesito, porque yo he entendido que eso de irme a sentar, por ejemplo, un día a la iglesia y que el sonido no dependa de mí, que la música no dependa de mí, que no tenga yo que preparar un mensaje para ir, eso que ustedes hacen, que vienen algunos hasta dormirse, ¿sí? Eso es lo que pone la fe a funcionar con la revelación. Y eso es lo que te mantiene en el camino. Eso es lo que te mantiene en el camino. ¿Sí? Calibrado, expectando, creyendo cosas que el Señor nos habla. Eso es lo que hace. ¿Sí? Ahora, respecto, por ejemplo, a las grabaciones, yo hace mucho que dejé de hacerlo por muchos de Betel. Al principio era que para que los que no pueden venir, escuchen. Ahora no. Ahora lo hago, se les voy a decir por qué. Es más, me estoy sentido tentado a no hacerlo. Porque también hay un sentir de sinvergüenzas que dice, no, pues él lo sube, entonces yo lo veo luego. ¿Sí? Y esos los que mejor están. ¿Sí? Pero ya no están bien. Pero lo hago es porque me han llegado noticias de que eso pues está sirviéndole a diferentes personas. ¿No? A los nuevos que invitaron, por ejemplo, les está sirviendo. Algunos del ministerio al que pertenecemos consideran que es bueno escucharlo y como yo estoy recibiendo de Dios, estoy como nunca en mi vida, creo que uno de mis mejores momentos con el Señor, porque el Señor me utilizó la pandemia para acercarme más a las verdades. ¿Sí? Entonces yo estoy muy contento con eso. Yo les confieso, yo mismo me escucho y me escucho a ver mis errores, ¿sí? Porque seguramente los hay, por supuesto, pero también a ver cuánto he avanzado en las verdades del Evangelio. ¿Sí? Y estoy seguro que hay gente que valora muchísimo más que los que no vienen, y los que no asisten, y los que no se conectan. Eso es típico, esa mentalidad así contradictora, esa mentalidad así fría con las cosas del Señor. Esa es la gente que no tiene tiempo para las cosas y que las cosas no le funcionan. Esa es la gente. ¿Sí? Pero entonces yo te animo a que estés calibradito con el Señor, que asistas con frecuencia, que si no sirves, asistas también. ¿Sí? Y vamos, por supuesto, a decírselos a la gente porque ustedes están aquí por lo menos, pero hay unos que solo vienen hoy. ¿Sí? Y la condición es, no tengo tiempo. No me hagas reír con eso de que no tienes tiempo. Para todo hay tiempo, para todo hay tiempo, pero más para lo que nos gusta y para lo más importante. Si no vienes es porque sencillamente eso es lo que menos te importa. ¿Sí? Vienen algunos, hoy no es el caso, pero vienen los nuevos, sacan el tiempo. Sí, así funciona. Entonces, lo que vemos es la mentalidad del incrédulo, del que, no, yo para qué, he estado oyendo cuánto tiempo, eso no. Y ahí hay eso te va a estorbar tu camino. ¿Sí? Y va a hacer que este camino al Padre, que es Jesucristo, pues tú a duras penas, es como, ¿recuerdan lo que predicábamos ya hace, creo que más de un año, no sé, cuando decíamos que Lot titubeaba? Lot, lo van a sacar 2 ángeles, y Lot no quería irse. Dice que Lot titubeaba. Por eso es que cuando él le predicó a sus yernos, ellos no creyeron. Y ellos se quedaron con los sodomitas y murieron a pesar de que ellos no eran los homosexuales. Mire qué cosa. El juicio venía por todos estos pecados sobre Sodoma, venía, pero se suponía que los ángeles le dieron la oportunidad de que los yernos se salven. ¿Y por qué no le creyeron? Porque la Biblia dice, porque parecía que bromeaba. O sea, él no está. Tocó cogerlo, porque así hace Dios con nosotros, prácticamente obligarlo a que se vaya al cielo, imagínense, a que escape de la ira. Esa es una variedad de creyente. Otra variedad es la de Abraham.
Y entre Abraham y Lot hay todas unas gradas ahí, entre las cuales podemos estar usted y yo, porque por supuesto, como Abraham no somos, eso sí convengamos, ¿cierto? Pero ojalá tampoco sea como Lot, que tocó coger. Lot titubeaba, Génesis 19:16. Vámonos, que el Señor ya manda su fuego, manda su ira. Y deteniéndose él, Génesis 19:16, los varones asieron su mano y la mano de su mujer, lea conmigo ahí en las pantallas, y de las manos de sus dos hijas, según, ¿qué dice? ¿Según qué? La misericordia de Jehová para con él. Nosotros estamos aquí porque la misericordia del Señor ha sido mucha. Porque hay unos tardos, pero muy tardos. Y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. ¿Sí? Entonces, así hay unos creyentes que eso es mejor dicho. ¿Sí? Y no está bien. Y mientras las cosas no están bien, yo voy a tener que hablar y decir las cosas que están mal. ¿Sí? Para que las cosas mejoren y todo eso. Entonces, esa condición es más parecida a la de Tomás. Es decir, Tomás, por supuesto que había algo que le permitía ser parte del cuerpo. Y que no fuera un extraño, que no fuera una persona completamente, que no fuera enemiga, parta de allí. Pero él siempre tuvo problemas en interpretar lo que el Señor le decía. Siempre se equivocó con eso. Impresionante. Y vámonos a Juan 20:24. Cuando las mujeres que vieron a Jesús resucitar llegaron con la noticia, él no estaba allí. Mire esto dice. Pero Tomás, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. O sea, además, de pronto sí estuvo cuando las mujeres le dijeron, pero cuando Jesús vino la primera vez no estuvo. ¿Sí? Entonces le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere, un momento, ¿por qué no estaba él allí? ¿No le parece como similar, como curioso, aquel que no está ahí donde está la revelación, donde el Señor quiere que esté? ¿No les parece como similar? Pues ojalá que el Señor te encuentre donde te quiere ver. Eso es lo único que te digo. Eso es lo único que te digo. Sí. No estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Imagínense. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Este sí era, lo bueno es que era íntegro. Sí, este no era solapado, este sí les fue diciendo, no creeré. ¿Qué cosa? No estaba. Claro, porque es como, no, yo voy a buscar otras cosas. Así eres tú cuando secundarizas el llamado que el Señor te hizo y el camino que estás siguiendo y estás pedaleando fuerte en el mundo, buscando tus soluciones, en tus planes. Así eres tú, ¿sí? Y por supuesto ustedes entenderán que esto le llegará a gente, no solos a ustedes. Lo cierto es que ese es el camino, mire. Cristo es el camino, volvamos ahí. Entonces, ¿cuántos caminos hay en la tierra? Esta es una buena pregunta para hacerse. Les voy a decir cuántos hay. ¿Cuántas personas hay vivas en la tierra hoy? 8 billones se dice, ¿cierto? Más o menos, 8.000 millones de personas. Esa cantidad de caminos hay. ¿Qué le parece eso? Abrumador, ¿cierto? Porque cada cual piensa lo que quiere, hermano. Cada cual escoge a qué dedica su vida, ¿sí? Estaba viendo un documental hace unos días de una mujer que se dedicó su vida a salvar el océano. Ha hecho inmersiones en los océanos para ver la degradación ambiental del océano, por supuesto, causa del mismo hombre. Derramamientos de petróleo, contaminación, los plásticos, la cacería la pesca, pues sobredimensionada que hay de ciertas especies,
la extinción de otra. Y esta mujer dedicó su vida. Y sabe que lo ha obtenido todo allí, pero por vocación, no recuerdo su nombre, ¿sí? Pero lo ha obtenido todo, reconocimientos, premios, financiaciones, y es feliz. Dice que le encanta meterse al mar, que ese es un silencio y una calma tremenda, y bueno, y conoce, ha hecho inmersiones, todo lo que uno quiera. ¿A qué escogió dedicar su vida? A eso. Otros la dedican a salvar los cascos polares. ¿Sí? Y esos son los más brillantes. Los que tienen una causa, por lo menos, que los otros pueden. Pero la mayoría de los 8.000 millones de caminos que hay son ellos mismos. Sacar adelante esto, casarme, tener una pareja, una cosa, la otra. Unos son felices en disolución, otros son felices en el convento. ¿Qué tal eso? Y ambos están muertos en sus delitos. Unos son felices en el deporte. Me encanta el deporte. Yo, por ejemplo, a mí me encanta eso y me gusta mucho. Pero no es mi camino. ¿Estamos de acuerdo? Pero sin embargo hay gente que lo hace su camino. Y otros son felices haciendo este ejercicio, llevándose la hamburguesita a la boca y tapando sus arterias. ¿Estamos de acuerdo? Son felices. O sea, si hablamos de felicidad, cada cual es feliz con lo que quiera ser feliz, lo que a él lo hace feliz. Hay unos que no los hace felices tener, por ejemplo, casa, sino que se gastan la plata en carros, en motos. Es así. ¿Sí? Otros dicen, no, yo ni de ya me quiero que voy a querer ser feliz, que va a haber felicidad en el matrimonio. ¿Sí? Y se dedican a ser promiscuos y entre lo que llaman ellos disfrutar la vida. Alguien preguntó, ¿qué es mejor o qué es peor? ¿Estar casado o estar soltero? Y alguien muy sabio respondió, de las dos cosas te vas a arrepentir algún día. De las dos, sí. Entonces hay otros que no, es que es casarme. Es que 8.000 millones de caminos, pero solo hay uno al Padre. ¿Estamos de acuerdo? Y ese es cuando tú sigues a Cristo y eres discípulo de Él. ¿Qué tal es? Por eso es bien importante que tú, lo tuyo, lo sometas a lo que Dios te vaya mostrando, le des importancia al camino, porque si no, la casa del Padre no va a estar abierta para ti. Y por supuesto, muchos de ustedes ya son salvos, tienen su nombre escrito en los cielos, allá los esperan. ¿No le parece buena noticia? Esto que nosotros hacemos, seguir, porque yo he tenido que dejar, o sea, yo me he puesto de acuerdo en el Señor con el camino que Él quiere que yo siga, pero hay cosas que se han quedado atrás y se siguen quedando atrás. ¿Sí? Y a usted le toca lo mismo, y lo han hecho. Yo sé de gente entre ustedes que lo han hecho. Han seguido al Señor, pero hay otros que no están donde el Señor los quiere tener, no tienen revelación, están pensando en lo terrenal. ¿Por qué? Porque no asisten, porque no se conectan, porque no oran, porque no leen, porque este camino que están siguiendo es lo menos importante. Están en tibieza, están compartiendo con gente que se fue de la iglesia, con gente que no tiene luz, que son nubes sin agua. ¿Sí? Eso es lo que son. Mucha gente de las que se ha ido de la iglesia, ellos no te van a llevar por el camino de seguir al Señor, sino por el camino de frialdad total, ¿sí? Con el Señor. Esa es la verdad. ¿Sí? ¿Te das cuenta lo que requiere estar en el camino? En el camino que te va a regresar a la casa del Padre, para que cuando tu alma quede desnuda de su cuerpo, ¿sabes qué suceda? Te reciba ya el Señor. Mira, hijo, y te cuento una cosa, mientras tú abrías la iglesia y esperabas hasta que la última se vaya, mientras tú barrías y mientras tú aseabas las sillas, mientras tú preparabas las pilas, mientras tú hacías la parte de la multimedia, y a veces te sentías como que tu trabajo no era muy importante, y cuando predicaste y no te creyeron, y seguiste predicando y todo eso, allí te estaba yo construyendo tu casa. ¡Qué cosa, hermano! ¿Sí?
Por eso, cuando el Señor nos diga, vamos a la tierra a gobernar, que esperamos que estemos dentro de ese grupo, porque estaremos un tiempo en el cielo, que es relativo, es muy cambiante, ¿no? 7 años van a estar los que menos estén, 7 años en el cielo. Y nos diga, vamos, yo creo que uno va a decir, uy, pero acá se queda todo esto. Un tiempo, ¿estamos de acuerdo? Es que impresionante, hermano. Pero la gente está en lo suyo, en lo del día a día, y eso no está bien. Pues no está bien según la palabra del Señor. Entonces hay 8 millones de caminos, 8.000 millones de caminos. Proverbios 14:12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Ese es todos los caminos que no son Cristo. Así se los digo. Según la Biblia, que es la palabra inspirada por Dios. ¿Sí? Me parece derecho. Otros dicen, imagínense la convicción que tiene que tener un vegano, por ejemplo. Y por supuesto que tienen mejor salud, algunos de ellos, porque por supuesto que es mejor comer eso, ¿sí? Aunque los veganos dicen que es que uno ni entiende. Los veganos dicen que son que ningún producto animal, no solo por la parte dietaria, sino por no matarlos, les parece derecho. Les parece derecho. Y los otros son los vegetarianos, los que solo comen vegetales, pero no con un sentir tanto dietario, nutricional, sino con un... estos sí, los últimos, como un sentir dietario, nutricional, y ya no les importa tanto este tema de que los sacrificios masivos de animales, la cría para el sacrificio, que una cosa, que los cueros de los animales, que una cosa. Bueno, a todos les parece derecho, pero su final es final de muerte para todos. Están muertos en sus delitos y pecados. La casa del Padre está cerrado para todos ellos. ¿Sí? Y los que solo comen carne, también, ¿estamos de acuerdo? Pero cuando tú sigues a Cristo, por eso es importante ser discípulo de Cristo, seguir a Cristo, seguir el camino que el Señor nos marca, porque Él es el camino. Tú, independientemente de las circunstancias que vivas en la tierra, a lo cual estés acostumbrado, por supuesto, habrán hábitos que quitar, cosas, pero nosotros tenemos la entrada a donde el Padre. Qué dicha esa noticia. Mire, vamos a leer, vamos a terminar con esto. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, entonces vamos a la casa del Padre, donde está el Padre, a través de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que la gente se está perdiendo por seguir sus caminos, sus múltiples caminos. Entonces, tú puedes, todo lo que Dios te permita hacer, hazlo. Pero no te olvides que este es el camino más importante. Esa es la verdad, ¿sí? Seguir al Señor. Y aquí vas a encontrar el poder para encontrar las oportunidades afuera. Porque recuerda que es tu papá, el Señor, el que está pendiente de ti, el que se anticipa a tus necesidades. Por eso es importante que estés con la última revelación en tu cabeza, con lo fresco, lo que el Señor está haciendo con nosotros, como cuerpo. Y vamos, mire, nada más piensa en esto, nos falta rutina, no sabemos cuándo el Señor pueda venir, ¿sí? Pero aquí estamos, firmes. ¿Sabes qué está pasando? Tú te está esperando tu casa en los cielos, el Señor está construyendo. Y tus obras, las obras de fe que has hecho, en obediencia al Señor, has creído, te aseguro que van a dar su fruto a su debido tiempo. Vamos a orar.